a quien sabía muy adicto a su nuevo yerno, y sin entrar en conversación con él le dejó con su maravilla y se limitó a contestar: Alá es el más grande. Y he aquí que, desde aquel día, el sultán no dejó de ir a pasar, después del diván, algunas horas cada tarde en compañía de su yerno Aladino y de su hija Badrulbudur, para contemplar las maravillas del palacio, en donde siempre encontraba cosas nuevas más admirables que las antiguas, y que le maravillaban y le transportaban. En cuanto a Aladino, lejos de envanecerse con lo agradable de su nueva vida, tuvo cuidado de consagrarse, durante las horas que no pasaba con su esposa Badrulbudur, a hacer el bien a su alrededor y a informarse de las gentes pobres para socorrerlas. Porque no olvidaba su antigua condición y la miseria en que había vivido con su madre en los años de su niñez. Y además, siempre que salía a caballo se hacía escoltar por algunos esclavos que, siguiendo órdenes suyas, no dejaban de tirar en todo el recorrido puñados de dinares de oro a la muchedumbre que acudía a su paso. Y a diario, después de la comida de mediodía y de tantalio noche, hacía repartir entre los pobres las sobras de su mesa, que bastarían para alimentar a más de 5.000 personas. Así es que su conducta tan generosa y su bondad y su modestia le granjearon el afecto de todo el pueblo y le atrajeron las bendiciones de todos los habitantes. Y no había ni uno que no jurase por su nombre y por su vida. Pero lo que acabó de conquistarle los corazones y cimentar su fama fue cierta gran victoria que logró sobre unas tribus rebeladas contra el sultán, y donde había dado prueba de un valor maravilloso y de cualidades guerreras que superaban a las hazañas de los héroes más famosos. Y Badrulbudur le amó cada vez más, y cada vez felicitóse más de su feliz destino que le había dado por esposo al único hombre que se la merecía verdaderamente. Y de tal suerte vivió Aladino varios años de dicha perfecta entre su esposa y su madre, rodeado del afecto y la abnegación de grandes y pequeños, y más querido y más respetado que el mismo sultán, quien, por cierto, continuaba teniéndole en alta estima y sintiendo por él una admiración ilimitada. Y aquí lo referente a Aladino. He aquí ahora lo que se refiere al mago magrebín a quien encontramos al principio de todos estos acontecimientos y que, sin querer, fue causa de la fortuna de Aladino. Cuando abandonó a Aladino en el subterráneo, para dejarle morir de sed y de hambre, se volvió a su país al fondo del Magreb lejano. Y se pasaba el tiempo entristeciéndose con el mal resultado de su expedición y lamentando las penas y fatigas que había soportado tan vanamente para conquistar la lámpara mágica. Y pensaba en la fatalidad que le había quitado de los labios el bocado que tanto trabajo le costó confeccionar. Y no transcurría día sin que el recuerdo lleno de amargura de aquellas cosas asaltase su memoria y le hiciese maldecir a Aladino y el momento en que se encontró con Aladino. Y un día que estaba más lleno de rencor que de ordinario acabó por sentir curiosidad por los detalles de la muerte de Aladino. Y a este efecto, como estaba muy versado en la geomancia, cogió su mesa de arena adivinatoria, que hubo de sacar del fondo de un armario, sentóse sobre una estera cuadrada en medio de un círculo trazado con rojo, alisó la arena, arregló los granos machos y los granos hembras, las madres y las hijos. Murmuró las fórmulas geománticas, y dijo: está bien, oh arena, veamos qué ha sido de la lámpara mágica, y cómo murió ese miserable, que se llamaba Aladino. Y pronunciando estas palabras agitó la arena con arreglo al rito. Y he aquí que nacieron las figuras y se formó el horóscopo. Y el magrebín, en el límite de la estupefacción, después de un examen detallado de las figuras del horóscopo, descubrió sin ningún género de duda que Aladino no estaba muerto, sino muy vivo, que era dueño de la lámpara mágica, y que vivía con esplendor, riquezas y honores, casado con la princesa Badrulbudur, hija del rey de la China, a la cual amaba y la cual le amaba, y por último, que no se le conocía en todo el imperio de la China e incluso en las fronteras del mundo más que con el nombre del emir Aladino. Cuando el mago se enteró de tal suerte, por medio de las operaciones de su geomancia y de su descreimiento, de aquellas cosas que estaba tan lejos de esperarse, espumajeó de rabia y escupió al aire y al suelo, diciendo: escupo en tu cara. Piso tu cabeza, oh Aladino. Oh pájaro de horca. Oh rostro de pez y de brea. En este momento de su narración, Escharazá vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 765 noche, ella dijo: escupo en tu cara. Piso tu cabeza, oh Aladino. Oh pájaro de horca. Oh rostro de pez y de brea. Y durante una hora de tiempo estuvo escupiendo al aire y al suelo, hollando con los pies a un Aladino imaginario y abrumándote a juramentos atroces y a insultos de todas las variedades, hasta que se calmó un poco.
Pero entonces resolvió vengarse a toda costa de Aladino y hacerle espiar las felicidades de que en detrimento suyo gozaba con la posesión de aquella lámpara mágica que le había costado al mago tantos esfuerzos y tantas penas inútiles. Y sin vacilar un instante se puso en camino para la China. Y como la rabia y el deseo de venganza le daban alas, viajó sin detenerse, meditando largamente sobre los medios de que se valdría para apoderarse de Aladino, y no tardó en llegar a la capital del reino de China. Y paró en un khan, donde alquiló una vivienda. Y desde el día siguiente a su llegada empezó a recorrer los sitios públicos y los lugares más frecuentados, y por todas partes solo oyó hablar del emir Aladino, de la hermosura del emir Aladino, de la generosidad del emir Aladino y de la magnificencia del emir Aladino. Y se dijo, por el fuego y por la luz que no tardará en pronunciarse este nombre para sentenciarlo a muerte. Y llegó al palacio de Aladino, y exclamó al ver su aspecto imponente, ahí habita ahora el hijo del sastre Mustafá, el que no tenía un pedazo de pan que echarse a la boca al llegar la noche. Pronto verás, Aladino, si mi destino vence o no al tuyo, y si obligo o no a tu madre a hilar lana, como en otro tiempo, para no morirse de hambre, y si cavo o no con mis propias manos la fosa a donde irá ella a llorar. Luego se acercó a la puerta principal del palacio, y después de entablar conversación con el portero consiguió enterarse de que Aladino había ido de caza por varios días. Y pensó, he aquí ya el principio de la caída de Aladino, en ausencia suya podré obrar más libremente. Pero, ante todo, es preciso que sepa, si Aladino se ha llevado la lámpara consigo o si la ha dejado en el palacio. Y se apresuró a volver a su habitación del khan, donde cogió su mesa geomántica y la interrogó. Y el horóscopo le reveló que Aladino había dejado la lámpara en el palacio. Entonces el magrebín, ebrio de alegría, fue al zoco de los caldereros y entró en la tienda de un mercader de linternas y lámparas de cobre, y le dijo, oh mi señor, necesito una docena de lámparas de cobre completamente nuevas y muy bruñidas. Y contestó el mercader, tengo lo que necesitas. Y le puso delante 12 lámparas muy brillantes y le pidió un precio que le pagó el mago sin regatear. Y las cogió y las puso en un cesto que había comprado en casa del cestero. Y salió del zoco. Y entonces se dedicó a recorrer las calles con el cesto de lámparas al brazo, gritando, lámparas nuevas, a las lámparas nuevas, cambio lámparas nuevas por otras viejas, quien quiera el cambio que venga por la nueva. Y de este modo se encaminó al palacio de Aladino. En cuanto los pilluelos de las calles oyeron aquel pregón insólito y vieron el amplio turbante del magrebín, dejaron de jugar y acudieron en tropel. Y se pusieron a hacer piruetas detrás de él, mofándose y gritando a coro, al loco, al loco. Pero él, sin prestar la menor atención a sus burlas, seguía con su pregón, que dominaba las cuchufletas, lámparas nuevas, a las lámparas nuevas, cambio lámparas nuevas por otras viejas, quien quiera el cambio que venga por la nueva. Y de tal suerte, seguido por la burlona muchedumbre de chiquillos, llegó a la plaza que había delante de la puerta del palacio y se dedicó a recorrerla de un extremo a otro para volver sobre sus pasos y recomenzar, repitiendo, cada vez más fuerte, su pregón sin cansarse. Y tanta maña se dio, que la princesa Badrulbudur, que en aquel momento se encontraba en la sala de las 99 ventanas, oyó aquel vocerío insólito y abrió una de las ventanas y miró a la plaza. Y vio a la muchedumbre insolente y burlona de pilluelos, y entendió el extraño pregón del magrebín. Y se echó a reír. Y sus mujeres entendieron el pregón y también se echaron a reír con ella. Y le dijo una: oh mi señora. Precisamente hoy, al limpiar el cuarto de mi amo Aladino, he visto en una mesita una lámpara vieja de cobre. Permíteme, pues, que vaya a cogerla y a enseñársela a ese viejo magrebín, para ver si realmente, está tan loco como nos da a entender su pregón, y si consiente en cambiárnosla por una lámpara nueva. Y he aquí que la lámpara vieja de que hablaba aquella esclava era precisamente la lámpara mágica de Aladino. Y por una desgracia escrita por el destino, se había olvidado él, antes de partir, de guardarla en el armario de nácar en que generalmente la tenía escondida, y la había dejado encima de la mesilla. Pero es posible luchar contra los decretos del destino. Por otra parte, la princesa Badrulbudur ignoraba completamente la existencia de aquella lámpara y sus virtudes maravillosas. Así es que no vio ningún inconveniente en el cambio de que le hablaba su esclava, y contestó, desde luego. Coge esa lámpara y dásela al haga de los eunucos, a fin de que vaya a cambiarla por una lámpara nueva y nos riamos a costa de ese loco. Entonces la joven esclava fue al aposento de Aladino,
cogió la lámpara mágica que estaba encima de la mesilla y se la entregó al ala de los eunucos. Y el aga bajó al punto a la plaza, llamó al magrebín, le enseñó la lámpara que tenía, y le dijo: mi señora desea cambiar esta lámpara por una de las nuevas que llevas en ese cesto. Cuando el mago vio la lámpara la reconoció al primer golpe de vista y empezó a temblar de emoción. Y el eunuco le dijo: ¿qué te pasa? ¿Acaso encuentras esta lámpara demasiado vieja para cambiarla? Pero el mago, que había dominado ya su excitación, tendió la mano con la rapidez del buitre que cae sobre la tórtola, cogió la lámpara que le ofrecía el eunuco y se la guardó en el pecho. Luego presentó al eunuco el cesto, diciendo: coge la que más te guste. Y el eunuco escogió una lámpara muy bruñida y completamente nueva, y se apresuró a llevársela a su ama Badrulbudur, echándose a reír y burlándose de la locura del magrebín. Y aquí lo referente al aga de los eunucos y al cambio de la lámpara mágica en ausencia de Aladino. En cuanto al mago, echó a correr enseguida, tirando el cesto con su contenido a la cabeza de los pilluelos, que continuaban mofándose de él, para impedirles que le siguieran. Y de tal modo desembarazado, franqueó recintos de palacios y jardines y se aventuró por las calles de la ciudad, dando 1000 rodeos, a fin de que perdieran su pista quienes hubiesen querido perseguirle. Y cuando llegó a un barrio completamente desierto, se sacó del pecho la lámpara y la frotó. Y el efrit de la lámpara respondió a esta llamada, apareciéndose ante él al punto, y diciendo: aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla. Soy el servidor de la lámpara en el aire por donde vuelo y en la tierra por donde me arrastro. Porque el efrit obedecía indistintamente a quienquiera que fuese el poseedor de aquella lámpara, aunque, como el mago, fuera por el camino de la maldad y de la perdición. Entonces el magrebín le dijo: oh efrit de la lámpara, te ordeno que cojas el palacio que edificaste para Aladino y lo transportes con todos los y todas las cosas que contiene a mi país, que ya sabes cuál es, y que está en el fondo del Magreb, entre jardines. Y también me transportarás a mí allá con el palacio. Y contestó el efrit esclavo de la lámpara: escucho y obedezco, cierra un ojo y abre un ojo, y te encontrarás en tu país, en medio del palacio de Aladino. Y efectivamente, en un abrir y cerrar de ojos se hizo todo. Y el magrebín se encontró transportado, con el palacio de Aladino en medio de su país, en el Magreb africano. Y esto es lo referente a él. Pero en cuanto al sultán, padre de Badrulbudur, al despertarse el siguiente día salió de su palacio, como tenía por costumbre, para ir a visitar a su hija a la que quería tanto. Y en el sitio en que se alzaba el maravilloso palacio no vio más que un amplio meidán agujereado por las zanjas vacías de los cimientos. Y en el límite de la perplejidad, ya no supo si habría perdido la razón, y empezó a restregarse los ojos para darse cuenta mejor de lo que veía. Y comprobó que con la claridad del sol saliente y la limpidez de la mañana no había manera de engañarse, y que el palacio ya no estaba allí. Pero quiso convencerse más aún de aquella realidad enloquecedora, y subió al piso más alto, y abrió la ventana que daba enfrente de los aposentos de su hija. Y no vio palacio ni huella de palacio, ni jardines ni huella de jardines, sino solo un inmenso meidán donde, de no estar las zanjas, habrían podido los caballeros justar a su antojo. Entonces, desgarrado de ansiedad, el desdichado padre empezó a golpearse las manos una contra otra y a mesarse la barba llorando, por más que no pudiese darse cuenta exacta de la naturaleza y de la magnitud de su desgracia. Y mientras de tal suerte desplomábase sobre el diván, su gran visir entró para anunciarle, como de costumbre, la apertura de la sesión de justicia. Y vio el estado en que se hallaba, y no supo qué pensar. Y el sultán le dijo: acércate aquí. Y el visir se acercó, y el sultán le dijo: ¿dónde está el palacio de mi hija? El otro dijo: a la guardia al sultán. Pero no comprendo lo que quiere decir. El sultán dijo: cualquiera creería, oh visir, que no estás al corriente de la triste nueva. El visir dijo: claro que no lo estoy, oh mi señor, por Alá, que no sé nada, absolutamente no. El sultán dijo: en ese caso, no has mirado hacia el palacio de Aladino. El visir dijo: ayer tarde estuve a pasearme por los jardines que lo rodean, y no he notado ninguna cosa de particular, sino que la puerta principal estaba cerrada a causa de la ausencia del emir Aladino. El sultán dijo: en ese caso, oh visir, mira por esta ventana y dime si no notas ninguna cosa de particular en ese palacio que ayer viste con la puerta cerrada. Y el visir sacó la cabeza por la ventana y miró,
pero fue para levantar los brazos al cielo, exclamando: alejado sea el maligno, el palacio ha desaparecido. Luego se encaró con el sultán, y le dijo: y ahora, oh mi señor, ¿vacilas en creer que ese palacio, cuya arquitectura y ornamentación admiraban tanto, sea otra cosa que la obra de la más admirable hechicería? Y el sultán bajó la cabeza y reflexionó durante 1 hora de tiempo. Tras de lo cual levantó la cabeza, y tenía el rostro revestido de furor. Y exclamó: ¿dónde está ese malvado, ese aventurero, ese mago, ese impostor, ese hijo de 1000 perros, que se llama Aladino? Y el visir contestó con el corazón dilatado de triunfo: está ausente de casa, pero me ha anunciado su regreso para hoy antes de la plegaria del mediodía. Y si quieres, me encargo de ir yo mismo a informarme acerca de él sobre lo que ha sido del palacio con su contenido. Y el rey se puso a gritar: no, por Alá, hay que tratarle como a los ladrones, y a los embusteros, que me le traigan los guardias cargado de cadenas. Al punto el gran visir salió a comunicar la orden del sultán al jefe de los guardias, instruyéndole acerca de cómo debía arreglarse para que no se le escapara Aladino. Y acompañado por 100 jinetes, el jefe de los guardias salió de la ciudad al camino por donde tenía que volver Aladino, y se encontró con él a 100 farasanjes de las puertas. Y enseguida hizo que le cercaran los jinetes, y lo dijo: Emir Aladino, oh amo nuestro, dispénsanos por favor. Pero el sultán, de quien somos esclavos, nos ha ordenado que te detengamos y te pongamos entre sus manos cargado de cadenas como los criminales. Y no podemos desobedecer una orden real. Pero repetimos que nos dispenses por tratarte así, aunque a todos nosotros nos ha inundado tu generosidad. Al oír estas palabras del jefe de los guardas, a Aladino se le trabó la lengua de sorpresa y de emoción. Pero acabó por poder hablar, y dijo: oh buenas gentes. Sabéis, al menos, por qué motivo os ha dado el sultán semejante orden, siendo yo inocente de todo crimen con respecto a él o al Estado. Y contestó el jefe de los guardias: por Alá, que no lo sabemos. Entonces Aladino se apeó de su caballo, y dijo: haced de mí lo que os haya ordenado el sultán, pues las órdenes del sultán están por encima de la cabeza y de los ojos. Y los guardias, muy a disgusto suyo, se apoderaron de Aladino, le ataron los brazos, le echaron al cuello una cadena muy gorda y muy pesada, con la que también le sujetaron por la cintura, y cogiendo el extremo de aquella cadena le arrastraron a la ciudad, haciéndole caminar a pie mientras ellos se guían a caballo su camino. Llegados que fueron los guardias a los primeros arrabales de la ciudad, los transeúntes que vieron de este modo a Aladino no dudaron de que el sultán, por motivos que ignoraban, se disponía a hacer que le cortaran la cabeza. Y como Aladino se había captado, por su generosidad y su afabilidad, el afecto de todos los súbditos del reino, los que le vieron apresuráronse a echar a andar detrás de él, armándose de sables unos, y de estacas otros y de piedras y palos los demás. Y aumentaban en número a medida que el convoy se aproximaba a palacio, de modo que ya eran millares y millares al llegar a la plaza del Meidán. Y todos gritaban y protestaban, blandiendo sus armas y amenazando a los guardias, que a duras penas pudieron contenerles y penetrar en palacio sin ser maltratados. Y en tanto que los otros continuaban vociferando y chillando en el Meidán para que se les devolviese sano y salvo a su señor Aladino, los guardias introdujeron a Aladino, que seguía cargado de cadenas, en la sala donde le esperaba el sultán lleno de cólera y de ansiedad. No bien tuvo en su presencia a Aladino, el sultán, poseído de un furor inconcebible, no quiso perder el tiempo en preguntarle qué había sido del palacio que guardaba a su hija Badrul Budur, y gritó al portaalfanje: corta enseguida la cabeza a este impostor maldito. Y no quiso oírle ni verle un instante más. Y el portaalfanje se llevó a Aladino a la terraza desde la cual se dominaba el Meidán en donde estaba apiñada la muchedumbre tumultuosa, hizo arrodillarse a Aladino sobre el cuero rojo de las ejecuciones, y después de vendarle los ojos le quitó la cadena que llevaba al cuello y alrededor del cuerpo. Y le dijo: pronuncia tu acto de fe antes de morir. Y se dispuso a darle el golpe de muerte, volteando por 3 veces y haciendo flamear el sable en el aire en torno a él. Pero en aquel momento, al ver que el portaalfanje iba a ejecutar a Aladino, la muchedumbre empezó a escalar los muros del palacio y a forzar las puertas. Y el sultán vio aquello, y temiéndose algún acontecimiento funesto se sintió poseído de gran espanto. Y se encaró por el portaalfanje, y le dijo: aplaza por el instante el acto de cortar la cabeza a ese criminal. Y dijo al jefe de los guardias: haz que pregonen al pueblo que le otorgo la gracia de la sangre de ese maldito.
Y aquella orden, pregonada enseguida desde lo alto de las terrazas, calmó el tumulto y el furor de la muchedumbre, e hizo abandonar su propósito a los que forzaban las puertas y a los que escalaban los muros del palacio. Entonces Aladino, a quien se había tenido cuidado de quitar la venda de los ojos y a quien habían soltado las ligaduras que le ataban las manos a la espalda, se levantó del cuero de las ejecuciones en donde estaba arrodillado y alzó la cabeza hacia el sultán, y con los ojos llenos de lágrimas le preguntó: «Oh rey del tiempo, suplico a tu Alteza que me diga solamente el crimen que he podido cometer para ocasionar tu cólera y esta desgracia». Y con el color muy amarillo y la voz llena de cólera reconcentrada, el sultán le dijo: «Que te diga tu crimen, miserable, es que finges ignorarlo. Pero no fingirás más cuando te lo haya hecho ver con tus propios ojos». Y le gritó: «Sígueme». Y echó a andar delante de él y le condujo al otro extremo del palacio, hacia la parte que daba al segundo Meidán, donde se erguía antes el palacio de Badrul Budur rodeado de sus jardines, y le dijo: «Mira por esta ventana y dime, ya que debes saberlo, ¿qué ha sido del palacio que guardaba a mi hija?». Y Aladino sacó la cabeza por la ventana y miró. Y no vio ni palacio, ni jardín, ni huella de palacio o de jardín, sino el inmenso Meidán desierto, tal como estaba el día en que dio el alefrit de la lámpara orden de construir allí la morada maravillosa. Y sintió tal estupefacción y tal dolor y tal conmoción, que estuvo a punto de caer desmayado. Y no pudo pronunciar una sola palabra. Y el sultán le gritó: «Dime, maldito impostor, ¿dónde está el palacio y dónde está mi hija, el núcleo de mi corazón, mi única hija?». Y Aladino lanzó un gran suspiro y vertió abundantes lágrimas, luego dijo: «Oh rey del tiempo, no lo sé». Y le dijo el sultán: «Escúchame bien. No quiero pedirte que restituyan tu maldita palacio, pero sí te ordeno que me devuelvas a mi hija. Y si no lo haces al instante o si no quieres decirme qué ha sido de ella, por mi cabeza, que haré que te corten la cabeza». Y en el límite de la emoción, Aladino bajó los ojos y reflexionó durante una hora de tiempo. Luego levantó la cabeza, y dijo: «Oh rey del tiempo, ninguno escapa a su destino y si mi destino es que se me corten la cabeza por un crimen que no he cometido, ningún poder logrará salvarme. Solo te pido, pues, antes de morir, un plazo de 40 días para hacer las pesquisas necesarias con respecto a mi esposa bien amada, que ha desaparecido con el palacio mientras yo estaba de caza y sin que pudiera sospechar cómo ha sobrevenido esta calamidad, te lo juro por la verdad de nuestra fe y los méritos de nuestro Señor Mahomed, con él la plegaria y la paz». Y el sultán contestó: «Está bien, te concederé lo que me pides, pero has de saber que, pasado ese plazo, nada podrá salvarte de entre mis manos si no me traes a mi hija. Porque sabré apoderarme de ti y castigarte, sea donde sea el paraje de la tierra en que te ocultes». Y al oír estas palabras Aladino salió de la presencia del sultán, y muy cabizbajo atravesó el palacio en medio de los dignatarios, que se apenaban mucho al reconocerle y verle tan demudado por la emoción y el dolor. Y llegó ante la muchedumbre y empezó a preguntar, con torvos ojos: «¿Dónde está mi palacio? ¿Dónde está mi esposa?». Y cuantos le veían y oían dijeron: «El pobre ha perdido la razón, el haber caído en desgracia con el sultán y la proximidad de la muerte le han vuelto loco». Y al ver que ya solo era para todo el mundo un motivo de compasión, Aladino se alejó rápidamente sin que nadie tuviese corazón para seguirle. Y salió de la ciudad, y comenzó a errar por el campo, sin saber lo que hacía. Y de tal suerte llegó a orillas de un gran río, presa de la desesperación, y diciéndose: «¿Dónde hallarás tu palacio, Aladino, y a tu esposa Badrul Budur, oh pobre? ¿A qué país desconocido irás a buscarla, si es que está viva todavía, y acaso sabes siquiera cómo ha desaparecido?». Y con el alma obscurecida por estos pensamientos, y sin ver ya más que tinieblas y tristeza delante de sus ojos, quiso arrojarse al agua y ahogar allí su vida y su dolor. Pero en aquel momento se acordó de que era un musulmán, un creyente, un puro. Dio fe de la unidad de Alá y de la misión de su enviado. Y reconfortado con su acto de fe y su abandono a la voluntad del Altísimo, en lugar de arrojarse al agua se dedicó a hacer sus abluciones para la plegaria de la tarde. Y se puso en cuclillas a la orilla del río y cogió agua en el hueco de las manos y se puso a frotarse los dedos y las extremidades. Y he aquí que, al hacer estos movimientos, frotó el anillo que le había dado en la cueva el magrebín. Y en el mismo momento apareció el efrit del anillo, que se prosternó ante él, diciendo: «Aquí tienes entre tus manos a tu esclavo, ¿qué quieres? Habla, soy el servidor del anillo en la tierra, en el aire y en el agua».
Y Aladino reconoció perfectamente, por su aspecto repulsivo y por su voz aterradora, al efrit que en otra ocasión hubo de sacarle del subterráneo. Y agradablemente sorprendido por aquella aparición, que estaba tan lejos de esperarse en el estado miserable en que se encontraba, interrumpió sus abluciones y se irguió sobre ambos pies, y dijo al efrit: «Oh efrit del anillo, oh compasivo, oh excelente, Alá te bendiga y te tenga en su gracia. Pero apresúrate a traerme mi palacio y mi esposa, la princesa Badrulbudur». Pero el efrit del anillo le contestó: «Oh dueño del anillo, lo que me pides no está en mi facultad, porque en la tierra, en el aire y en el agua yo solo soy servidor del anillo. Y siento mucho no poder complacerte en esto, que es de la competencia del servidor de la lámpara. A tal fin, no tienes más que dirigirte a ese efrit, y él te complacerá». Entonces Aladino, muy perplejo, le dijo: «En ese caso, oh efrit del anillo. Y puesto que no puedes mezclarte en lo que no te incumbe, transportando aquí el palacio de mi esposa, por las virtudes anillo a quien sirves te ordenó que me transportes a mí mismo al paraje de la tierra en que se halla mi palacio, y me dejes, sin hacerme sufrir sacudidas, debajo de las ventanas de mi esposa, la princesa Badrulbudur». Apenas había formulado Aladino esta petición, el efrit del anillo contestó con el oído y la obediencia, y en el tiempo en que se tarda solamente en cerrar un ojo y abrir un ojo, le transportó al fondo del Magreb, en medio de un jardín magnífico, donde se alzaba, con su hermosura arquitectural, el palacio de Badrulbudur. Y le dejó con mucho cuidado debajo de las ventanas de la princesa, y desapareció. Entonces, a la vista de su palacio, sintió Aladino dilatársele el corazón y tranquilizársele el alma y refrescársele los ojos. Y de nuevo entraron en él la alegría y la esperanza. Y de la misma manera que está preocupado y no duerme quien confía una cabeza al vendedor de cabezas cocidas al horno, así Aladino, a pesar de sus fatigas y sus penas, no quiso descansar lo más mínimo. Y se limitó a elevar su alma hacia el Creador para darle gracias por sus bondades y reconocer que sus designios son impenetrables para las criaturas limitadas. Tras de lo cual se puso muy en evidencia debajo de las ventanas de su esposa Badrulbudur. Y aquí que, desde que fue arrebatada con palacio por el mago magrebín, la princesa tenía la costumbre de levantarse todos los días a la hora del alba, y se pasaba el tiempo llorando y las noches en vela, poseída de tristes pensamientos en su dolor por verse separada de su padre y de su esposo bien amado, además de todas las violencias de que la hacía víctima el maldito magrebín, aunque sin ceder ella. Y no dormía, ni comía, ni bebía. Y aquella tarde, por decreto del destino, su servidora había entrado a verla para distraerla. Y abrió una de las ventanas de la sala de cristal, y miró hacia afuera, diciendo: «Oh mi señora, ven a ver cuán delicioso es el aire de esta tarde». Luego lanzó de pronto un grito, exclamando: «Yaseti, Yaseti. He ahí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino le está bajo las ventanas del palacio». En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañaría, y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 769 noche, ella dijo: «Yaseti, Yaseti. He ahí a mi amo Aladino, he ahí a mi amo Aladino. Está bajo las ventanas del palacio». Al oír estas palabras de su servidora, Badrulbudur se precipitó a la ventana, y vio a Aladino, el cual la vio también. Y casi enloquecieron ambos de alegría. Y fue Badrulbudur la primera que pudo abrir la boca, y gritó a Aladino: «Oh querido mío, ven pronto, mi servidora va a bajar para abrirte la puerta secreta, puedes subir aquí sin temor, el mago maldito está ausente por el momento». Y cuando la servidora le hubo abierto la puerta secreta, Aladino subió al aposento de su esposa y la recibió en sus brazos. Y se besaron, ebrios de alegría, llorando y riendo. Y cuando estuvieran un poco calmados se sentaron uno junto a otro, y Aladino dijo a su esposa: «Oh Badrulbudur. Antes de nada tengo que preguntarte qué ha sido de la lámpara de cobre que dejé y mi cuarto sobre una mesilla antes de salir de caza». Y exclamó la princesa: «Ah, querido mío, esa lámpara precisamente es la causa de nuestra desdicha, pero todo ha sido por mi culpa, solo por mi culpa». Y contó a Aladino cuánto había ocurrido en el palacio desde su ausencia, y cómo, por reírse de la locura del vendedor de lámparas, había cambiado la lámpara de la mesilla por una lámpara nueva, y todo lo que ocurrió después, sin olvidar un detalle. Pero no hay utilidad en repetirlo. Y concluyó diciendo:
y solo después de transportarnos aquí con el palacio es cuando el maldito magrebín ha venido a revelarme que, por el poder de su hechicería y las virtudes de la lámpara cambiada, consiguió arrebatarme a tu afecto con el fin de poseerme. Y me dijo que era magrebín y que estábamos en Magreb, su país. Entonces Aladino, sin hacerle el menor reproche, le preguntó, ¿y qué desea hacer contigo ese maldito? Ella dijo, viene una vez al día, nada más a hacerme una visita, y trata por todos los medios de seducirme. Y como está lleno de perfidia, para vencer mi resistencia no ha cesado de afirmarme, que el sultán te había hecho cortar la cabeza por impostor, y que, al fin y al cabo, no eras más que el hijo de una pobre gente, de un miserable sastre llamado Mustafa, y que solo a él debías la fortuna y los honor. Es de que disfrutabas. Pero hasta ahora no ha recibido de mí, por toda respuesta, más que el silencio del desprecio y que le vuelva la espalda. Y se ha visto obligado a retirarse siempre con las orejas caídas y la nariz alargada. Y a cada vez temía yo que recurriese a la violencia. Pero hete aquí ya. Loado sea Alá. Y Aladino le dijo, dime ahora, oh Badrul-Budur, en qué sitio del palacio está escondida, si lo sabes, la lámpara que consiguió arrebatarme ese maldito magrebín. Ella dijo, nunca la deja en el palacio, sino que la lleva en el pecho continuamente. ¿Cuántas veces te la he visto sacar en mi presencia para enseñármela como un trofeo? Entonces Aladino le dijo, está bien, pero por tu vida, que no ha de seguir enseñándotela mucho tiempo, para eso únicamente te pido que me dejes un instante solo en esta habitación. Y Badrul-Budur salió de la sala y fue a reunirse con sus servidoras. Entonces Aladín frotó el anillo mágico que llevaba al dedo, y dijo al efrit que se presentó, oh efrit del anillo, ¿conoces las diversas especies de polvos soporíferos? El efrit contestó, es lo que mejor conozco. Aladino dijo, en ese caso te ordeno que me traigas una onza de ban cretense, una sola toma del cual sea capaz de derribar a un elefante. Y desapareció el efrit, pero para volver al cabo de tin momento, llevando en los dedos una cajita, que entregó a Aladino, diciéndole, aquí tienes, oh amo del anillo, ban cretense de la calidad más fina. Y se fue y Aladino llamó a su esposa Badrul-Budur, y le dijo, oh mi señora Badrul-Budur, si quieres que triunfemos de ese maldito magrebín, no tienes más que seguir el consejo que voy a darte. Y te advierto que el tiempo apremia, pues me has dicho que el magrebín estaba a punto de llegar para intentar seducirte. He aquí, pues, lo que tendrás que hacer. Y le dijo, harás estas cosas, y le dirás estas otras cosas. Y le dio amplias instrucciones respecto a la conducta que debía seguir con el mago. Y añadió, en cuanto a mí, voy a ocultarme en esta arca y saldré en el momento oportuno. Y le entregó la cajita de ban, diciendo, no te olvides de lo que acabo de indicarte. Y la dejó para ir a encerrarse en el arca. Entonces la princesa Badrul-Budur, a pesar de la repugnancia que tenía a desempeñar el papel consabido, no quiso perder la oportunidad de vengarse del mago, y se propuso seguir las instrucciones de su esposo Aladino. Se levantó, pues, y mandó a sus mujeres que la peinaran y la pusieran el tocado que sentaba mejor a su cara de luna, y se hizo vestir con el traje más hermoso de sus arcas. Luego se ciñó el talle con un cinturón de oro incrustado de diamantes, y se adornó el cuello con un collar de perlas nobles de igual tamaño, excepto la de en medio, que tenía el volumen de una nuez. Y en las muñecas y en los tobillos se puso pulseras de oro con pedrerías que casaban maravillosamente con los colores de los demás adornos. Y perfumada y semejante a una hurí escogida, y, más brillante que las reinos y sultanas más brillantes, se miró enternecida en su espejo, mientras sus mujeres maravillábanse de su belleza y prorrumpían en exclamaciones de admiración. Y se tendió perezosamente en los almohadones, esperando la llegada del mago. No dejó de ir a la hora anunciada. Y la princesa, contra lo que acostumbraba, se levantó en honor suyo, y con una sonrisa le invitó a sentarse junto a ella en el diván. Y el magrebín, muy emocionado por aquel recibimiento, y deslumbrado por el brillo de los hermosos ojos que le miraban y por la belleza arrebatadora de aquella princesa tan deseada, solo permitió sentarse al borde del diván por cortesía y deferencia. Y la princesa, siempre sonriente, le dijo, oh mi señor, no te asombres de verme hoy tan cambiada, porque mi temperamento, que por naturaleza es muy refractario a la tristeza, ha acabado por sobreponerse a mi pena y a mi inquietud. Y además, he reflexionado sobre tus palabras con respecto a mi esposo Aladino, y ahora estoy convencida de que ha muerto a causa de la terrible cólera de mi padre el rey.
Lo que está escrito ha de ocurrir. Y mis lágrimas y mis pesares no darán vida a un muerto. Por eso he renunciado a la tristeza y al duelo y he resuelto no rechazar ya tus proposiciones y tus bondades. Y ese es el motivo de mi cambio de humor. Luego añadió, pero aún no te he ofrecido los refrescos de amistad. Y se levantó, ostentando su deslumbradora belleza, y se dirigió a la mesa grande en que estaba la bandeja de los vinos y sorbetes, y mientras llamaba a una de sus servidoras para que sirviera la bandeja, echó un poco de vin cretense en la copa de oro que había en la bandeja. Y el magrebín no sabía cómo darle gracias por sus bondades. Y cuando se acercó la doncella con la bandeja de los sorbetes, cogió él la capa y dijo a Badrulbudur, oh princesa, por muy deliciosa que sea esta bebida no podrá refrescarme tanto como la sonrisa de tus ojos. Y tras de hablar así se llevó la copa a los labios y la vació de un solo trago, sin respirar. Pero al instante fue a caer sobre el tapiz con la cabeza antes que con los pies, a las plantas de Badrulbudur. Al ruido de la caída Aladino lanzó un inmenso grito de triunfo y salió del armario para correr enseguida hacia el cuerpo inerte de su enemigo. Y se precipitó sobre él, le abrió la parte superior del traje y le sacó del pecho la lámpara que estaba allí escondida. Y se encaró con Badrulbudur, que acudía a besarle en el límite de la alegría, y le dijo, te ruego que me dejes solo, otra vez, porque ha de terminarse hoy todo. Y cuando se alejó Badrulbudur, frotó la lámpara en el sitio que sabía, y al punto vio aparecer al efrit de la lámpara, quien, después de la fórmula acostumbrada, esperó la orden. Y Aladino le dijo, oh efrit de la lámpara. Por las virtudes de esta lámpara que sirves, te ordeno que transportes este palacio, con todo lo que contiene, a la capital del reino de la China, situándolo exactamente en el mismo lugar de donde lo quitaste para traerlo aquí. Y hazlo de manera que el transporte se efectúe sin conmoción, sin contratiempo y sin sacudidas. Y el geni contestó, oír es obedecer. Y desapareció. Y en el mismo momento, sin tardar más tiempo del que se necesita para cerrar un ojo y abrir un ojo, se hizo el transporte, sin que nadie lo advirtiera, porque apenas sí se hicieron sentir dos ligeras agitaciones, una al salir y otra a la llegada. Entonces Aladino, después de comprobar que el palacio estaba en realidad frente por frente al palacio del sultán, en el sitio que ocupaba antes, fue en busca de su esposa Badrulbudur y la besó mucho, y le dijo, ya estamos en la ciudad de tu padre, pero, como es de noche. Más vale que esperemos a mañana por la mañana para ir a anunciar al sultán nuestro regreso. Por el momento, no pensemos más que en regocijamos con nuestro triunfo y con nuestra reunión, oh Badrulbudur. Y como desde la víspera Aladino aún no había comido nada, se sentaron ambos y se hicieron servir por los esclavos una comida suculenta en la sala de las 99 ventanas cruzadas. Luego pasaron juntos aquella noche en medio de delicias y dicha. Al día siguiente salió de su palacio el sultán para ir, según costumbre, a llorar por su hija en el paraje donde no creía encontrar más que las zanjas de los cimientos. Y muy entristecido y dolorido, echó una ojeada por aquel lado, y se quedó estupefacto al ver ocupado de nuevo el sitio del Meidán por el palacio magnífico, y no vacío, como él se imaginaba, y en un principio creyó que sería efecto de la niebla o de algún ensueño de su espíritu inquieto, y se frotó los ojos varias veces. Pero como la visión subsistía siempre, ya no pudo dudar de su realidad, y sin preocuparse de su dignidad de sultán echó a correr agitando los brazos y lanzando gritos de alegría, y atropellando a guardias y porteras subió la escalera de alabastro sin tomar aliento, no obstante su edad, y entró en la sala de la bóveda de cristal con 99 ventanas, en la cual precisamente esperaban su llegada, sonriendo, Aladino y Badrulbudur. Y al verle se levantaron ambos y corrieron a su encuentro. Y besó él a su hija, derramando lágrimas de alegría y en el límite de la ternura, y ella también. Y cuando pudo abrir la boca y articular una palabra, dijo, oh hija mía, veo con asombro que no se te ha demudado el rostro ni se te ha puesto la tez más amarilla, a pesar de todo lo sucedido desde el día en que te seis por última vez, sin embargo, oh hija de mi corazón. Debes haber sufrido mucho, y no habrás visto sin alarmas y terribles angustias cómo te transportaban de un sitio a otro con todo el palacio. Porque, nada más que compensarlo, yo mismo me siento invadido por el temblor y el espanto. Date prisa, pues, oh hija mía, a explicarme el motivo de tan escaso cambio en tu fisonomía, y a contarme, sin ocultarme nada, cuánto te ha ocurrido desde el comienzo hasta el fin. Y Badrulbudur contestó, oh padre mío.
Has de saber que si se me ha demudado tan poco el rostro es porque ya he ganado lo que había perdido con mi alejamiento de ti y de mi esposo Aladino. Pues la alegría de volver a entre ambos me devuelve mi frescura y mi color de antes. Pero he sufrido y he llorado mucho, tanto por verme arrebatada a tu afecto y al de mi esposo bien amado, como por haber caído en poder de un maldito mago magrebín que es el causante de todo lo que ha sucedido, y que me decía cosas desagradables y quería seducirme después de raptarme. Pero todo fue por culpa de mi atolondramiento, que me impulsó a ceder a otro lo que no me pertenecía. Y enseguida contó a su padre toda la historia con los menores detalles, sin olvidar nada. Pero no hay ninguna utilidad en repetirla. Y cuando acabó de hablar, Aladino, que no había abierto la boca hasta entonces, se encaró con el sultán, estupefacto hasta el límite de la estupefacción, y le mostró, detrás de una cortina, el cuerpo inerte del mago, que tenía la cara toda negra por efecto de la violencia del ban, y le dijo, «Ea. Aquí al impostor, causante de nuestra pasada desdicha y de mi caída en desgracia. Pero Alá le ha castigado». Al ver aquello, el sultán, enteramente convencido de la inocencia de Aladino, le besó muy tiernamente, oprimiéndole contra su pecho, y le dijo, «Oh hijo mío Aladino. No me censures con exceso por mi conducta para contigo, y perdóname los malos tratos que te infligí. Porque merece alguna excusa el afecto que experimento por mi hija única Badrul Budur, y bien sabes que el corazón de un padre está lleno de ternura, y que hubiese preferido yo perder todo mi reino antes que un cabello de la cabeza de mi hija bien amada». Y contestó Aladino, «Verdaderamente, tienes excusa, oh padre de Badrul Budur, porque solo el afecto que sientes por tu hija, a la cual creías perdida por mi culpa, te hizo usar conmigo procedimientos enérgicos. Y no tengo derecho a reprocharte de ninguna manera. Porque a mí me correspondía prevenir las asechanzas pérfidas de ese infame mago y tomar precauciones contra él. Y no te darás cuenta bien de toda su malicia hasta que, cuando tenga tiempo, te relate yo la historia de cuánto me ocurrió con él». Y el sultán besó a Aladino una vez más, y le dijo, «En verdad, oh Aladino, que es absolutamente preciso que busques ocasión de contarme todo eso, pero aún es más urgente desembarazarme ya del espectáculo de ese cuerpo maldito que yace inanimado a nuestros pies, y regocijarnos juntos de tu triunfo». Y Aladino dio orden a sus frits jóvenes de que se levaran el cuerpo del magrebín y lo quemaran en medio de la plaza del Meidán sobre un montón de estiércol y echaran las cenizas en el hoyo de la basura. Lo cual se ejecutó puntualmente en presencia de toda la ciudad reunida, que se alegraba de aquel castigo merecido y de la vuelta del emir Aladino a la gracia del sultán. Tras de lo cual, por medio de los pregoneros, que iban seguidos por tañedores de clarines, de timbales y de tambores, el sultán hizo anunciar que daba libertad a los presos en señal de regocijo público, y mandó repartir muchas limosnas a los pobres y a los menesterosos. Y por la noche hizo iluminar toda la ciudad, así como su palacio y el de Aladino y Badrul Budur, y así fue como Aladino, merced a la bendición que llevaba consigo, escapó por segunda vez a un peligro de muerte. Y aquella misma bendición debía aún salvarle por tercera vez, como vais a saber, oh oyentes míos. En efecto, hacía ya algunos meses que Aladino estaba de regreso y llevaba con su esposa una vida feliz bajo la mirada enternecida y vigilante de su madre, que entonces era una dama venerable de aspecto imponente, aunque desprovista de orgullo y de arrogancia, cuando la esposa del joven entró un día, con rostro un poco triste y dolorido, en la sala de la bóveda de cristal, donde él estaba casi siempre para disfrutar la vista de los jardines, y se le acercó, y le dijo, «Oh mi señor Aladino. Alá, que nos ha colmado con sus favores a ambos, hasta el presente me ha negado el consuelo de tener un hijo. Porque ya hace bastante tiempo que estamos casados y no siento fecundadas por la vida mis entrañas, vengo, pues, a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa vieja llamada Fatma que ha llegado a nuestra ciudad hace unos días, y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona y por la fecundidad que otorga a las mujeres solo con la imposición de sus manos». En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, se calló discretamente. Pero cuando llegó la 772 noche, ella dijo, «Vengo, pues, a suplicarte que me permitas mandar venir al palacio a una santa abeja llamada Fatma, que ha llegado a nuestra ciudad hace unos días, y a quien todo el mundo venera por las curaciones y alivios que proporciona y por la fecundidad que otorga a las mujeres solo con la imposición de sus manos». Y Aladino, que no quería contrariar a su esposa Badrul Budur, no puso ninguna dificultad para acceder a su deseo,
y dio orden a 4 eunucos de que fueran en busca de la vieja santa y la llevaran al palacio. Y los eunucos ejecutaron la orden y no tardaron en regresar con la santa vieja, que iba con el rostro cubierto por un velo muy espeso y con el cuello rodeado por un inmenso rosario de 3 vueltas que le bajaba hasta la cintura. Y llevaba en la mano un gran báculo, sobre el cual apoyaba su marcha vacilante por la edad y las prácticas piadosas. Y en cuanto la vio la princesa salió vivamente a su encuentro, y le besó la mano con fervor, y le pidió su bendición. Y la santa vieja, con acento muy digno, invocó para ellas las bendiciones de Alá y sus gracias, y pronunció en su favor una larga plegaria, con el fin de pedir a Alá que prolongase y aumentase en ella la prosperidad y la dicha y satisfaciese sus menores deseos. Y Badrul Budur la rogó que se sentara en el sitio de honor en el diván, y le dijo: «Oh santa de Alá, te agradezco tus buenas intenciones y tus plegarias. Y como sé que Alá no ha de negarte nada de lo que le pidas, espero de su bondad, por intercesión tuya, lo que es el más ferviente anhelo de mi alma». Y la santa contestó: «Yo soy la más humilde de las criaturas de Alá, pero Él es el omnipotente, el excelente. No tengas miedo, pues, oh mi señora Badrul Budur, a formular lo que anhele tu alma». Y Badrul Budur se puso muy colorada, y bajó la voz, y con acento muy ardiente dijo: «Oh santa de Alá, deseo de la generosidad de Alá tener un hijo. Dime qué tengo que hacer para eso y qué beneficios y qué buenas acciones habré de llevar a cabo para merecer semejante favor. Habla. Estoy dispuesta a todo para obtener ese bien, que lo estimo en más que mi propia vida. Y pasa a demostrarte mi gratitud, yo te daré en cambio, cuanto puedas anhelar y desear, no para ti, que ya sé, oh madre de todos nosotros, que te hallas al abrigo de las necesidades de las criaturas débiles, sino para alivio de los infortunadas y de los pobres de Alá». Al oír estas palabras de la princesa Badrul Budur, los ojos de la santa, que hasta entonces habían permanecido bajos, se abrieron y se iluminaron tras el velo con un brillo extraordinario, e irradió su rostro cual si tuviese fuego dentro, y todas sus facciones expresaron el sentimiento de un éxtasis de júbilo. Y miró a la princesa durante un momento sin pronunciar ni una palabra, luego tendió los brazos hacia ella, y le hizo en la cabeza la imposición de las manos, moviendo los labios como si rezase una plegaria entre dientes, y acabó por decirle: «Oh hija mía, oh mi señora Badrul Budur. Los santos de Alá acaban de dictarme el medio infalible de que debes valerte para ver habitar en tus entrañas la fecundidad. Pero, oh hija mía, entiendo que ese medio es muy difícil, si no imposible de emplear, porque se necesita un poder sobrehumano para realizar los actos de fuerza y valor que reclamo». Y a estas palabras la princesa Badrul Budur no pudo reprimir más su emoción, y se arrojó a los pies de la santa, rodeándola las rodillas con sus brazos, y le dijo: «Por favor, oh madre nuestra, indícame ese medio, sea cual sea, pues nada resulta imposible de realizar para mi esposo bien amado, el emir Aladino. Habla, o a tus pies moriré de deseo reconcentrado». Entonces la santa levantó un dedo en el aire y dijo: «Hija mía, para que la fecundidad penetre en ti es necesario que cuelgues en la bóveda de cristal de esta sala un huevo del pájaro Roquey, que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Y la contemplación de ese huevo, que mirarás todo el tiempo que puedas durante días y días, modificará tu naturaleza íntima y removerá el fondo inerte de tu maternidad. Y eso es lo que tenía que decirte, hija mía». Y Badrul Budur exclamó: «Por mi vida, oh madre nuestra, que no sé cuál es el pájaro Roquey, ni jamás he visto suyos, pero no dudo de que Aladino podrá al instante procurarme uno de esos huevos fecundantes, aunque el nido de esa ave esté en la cima más alta del monte Cáucaso». Luego quiso retener a la santa, que se levantaba ya para marcharse, pero ésta le dijo: «No, hija mía, déjame ahora marcharme a aliviar otros infortunios y dolores más grandes todavía que los tuyos, pero mañana inshallah. Yo misma vendré a visitarte y a saber noticias tuyas, que son preciosas para mí». Y no obstante todos los esfuerzos y ruegos de Badrul Budur, que, llena de gratitud, quería hacerle don de vanos collares y otras joyas de valor inestimable, no quiso detenerse un momento más en el palacio y se fue como había ido, rehusando todos los regalos. Algunos momentos después de partir la santa, Aladino fue al lado de su esposa y la besó tiernamente, como lo hacía siempre que se ausentaba, aunque fuese por un instante, pero le pareció que tenía ella un aspecto muy distraído y preocupado, y le preguntó la causa con mucha ansiedad. Entonces le dijo Badrul Budur, sin tomar aliento: «Seguramente moriré si no tengo lo más pronto posible un huevo de pájaro Roquey,
que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Y al oír estas palabras Aladino se echó a reír, y dijo, por Alá, oh mi señora Badrulbudur. Si no se trata más que de obtener ese huevo para impedir que, mueras, refresca tus ojos. Pero para que yo lo sepa, dime solamente qué piensas hacer con el huevo de ese pájaro. Y Badrulbudur contestó, es la Santa Vieja quien acaba de prescribirme que lo mire, como remedio soberanamente eficaz contra la esterilidad de la mujer, y quiero tenerlo para colgarlo del centro de la bóveda de cristal de la sala de las 99 ventanas. Y Aladino contestó, por encima de mi cabeza y de mis ojos, oh mi señora Badrulbudur, al instante tendrás ese huevo de roque. Al punto dejó a su esposa y fue a encerrarse en su aposento. Y se sacó del pecho la lámpara mágica, que llevaba siempre consigo desde el terrible peligro que hubo de correr por culpa de su negligencia, y la frotó. Y en el mismo momento se apareció ante él el efrit de la lámpara, pronto a ejecutar sus órdenes. Y Aladino le dijo, oh excelente efrit, que me obedeces merced a las virtudes de la lámpara que sirves, te pido que al instante me traigas, para colgarlo del centro de la bóveda de cristal, un huevo del gigantesco pájaro roque, que habita en la cima más alta del monte Cáucaso. Apenas Aladino había pronunciado estas palabras, el efrit se convulsionó de manera espantosa, y le llamearon los ojos, y lanzó ante Aladino un grito tan amedrentador, que se conmovió el palacio en sus cimientos, y como una piedra disparada con honda, Aladino fue proyectado contra el muro de la sala. De un modo tan violento, que por poco entra su longitud en su anchura. Y le gritó el efrit con su voz poderosa de trueno, ¿cómo te atreves a pedirme eso, miserable adamita, o el más ingrato entre las gentes de baja condición? He aquí que ahora, no obstante los servicios que te presté con todo el oído y toda la obediencia, tienes la osadía de ordenarme que vaya a buscar al hijo de Roque, mi amo supremo, para colgarle en la bóveda de tu palacio. Ignoras, insensato, que yo y la lámpara y todos los geni servidores de la lámpara somos esclavos del gran Roque, padre de los huevos. Ah. Suerte tienes con estar bajo la salvaguardia de la lámpara que sirvo, y con llevar al dedo ese anillo lleno de virtudes saludables. De no ser así ya hubiera entrado tu longitud en tu anchura. Y dijo Aladino, estupefacto e inmóvil contra el muro, oh efrit de la lámpara, por Alá, que no es mía esta petición, sino que se la sugirió a mi esposa Badrulbudur la Santa Vieja, madre de la fecundación y curadora de la esterilidad. Entonces se calmó de repente el efrit y recobró su acento acostumbrado para con Aladino, y le dijo, lo ignoraba. Está bien. ¿Con qué es esa criatura la que aconsejó el atentado? Puedes alegrarte mucho, Aladino, de no haber tenido la menor participación en ello. Pues has de saber que por ese medio se quería obtener tu destrucción y la de tu esposa y la de tu palacio. La persona a quien llamas Santa Vieja no es santa ni vieja, sino un hombre disfrazado de mujer, y ese hombre no es otro que el propio hermano del Magrebín, tu enemigo exterminado. Y se asemeja a su hermano como media haba se asemeja a su hermana. Y ese nuevo enemigo, a quien no conoces, todavía está más versado en la magia y en la perfidia que su hermano mayor. Y cuando, por medio de las operaciones de su geomancia, se enteró de que su hermano había sido exterminado por ti, y quemado por orden del sultán, padre de tu esposa Badrulbudur, determinó vengarle en todos vosotros, y vino desde el Magreb aquí disfrazado de vieja santa para llegar hasta este palacio, y consiguió introducirse en él y sugerir a tu esposa esa petición perniciosa, que es el mayor atentado que se puede realizar contra mi amo supremo el Roque. Te prevengo, pues, acerca de sus proyectos pérfidos, a fin de que los puedas evitar. Wassalam. Y tras de haber hablado así a Aladino, desapareció el efrit. Entonces Aladino, en el límite de la cólera, se apresuró a ir a la sala de las 99 ventanas en busca de su esposa Badrulbudur. Y sin revelarle nada de lo que el efrit acababa de contarle, le dijo, oh Badrulbudur, ojos míos. Antes de traerte el huevo del pájaro Roque es absolutamente necesario que oiga yo con mis propios oídos a la Santa Vieja que te ha recetado ese remedio. Te ruego, pues, que envíes a buscarla con toda urgencia y que, con pretexto de que no la recuerdas exactamente, le hagas repetir su prescripción, mientras yo estoy escondido detrás del tapiz. Y contestó Badrulbudur, por encima de mi cabeza y de mis ojos. Y al punto envió a buscar a la Santa Vieja. En cuanto ésta hubo entrado en la sala de la bóveda de cristal, y cubierta siempre con su espeso velo que le tapaba la cara, se acercó a Badrulbudur, Aladino salió de su escondite,
abalanzándose a ella con el alfanje en la mano, y antes de que ella pudiese decir, «Ven». De un solo tajo le separó la cabeza de los hombros. Al ver aquello, exclamó Badrulbudur, aterrada, «Oh mi señor Aladino, ¿qué atentado acabas de cometer?». Pero Aladino se limitó a sonreír, y por toda respuesta se inclinó, cogió por el mechón central la cabeza cortada, y se la mostró a Badrulbudur. Y en el límite de la estupefacción y del horror, vio ella que la tal cabeza, excepto el mechón central, estaba afeitada como la de los hombres, y que tenía el rostro prodigiosamente barbudo. Y sin querer asustarla más tiempo, Aladino le contó la verdad con respecto a la presunta Fatma, falsa santa y falsa vieja, y concluyó, «Oh Badrulbudur, demos gracias a Alá, que nos ha librado por siempre de nuestros enemigos». Y se arrojaron ambos en brazos uno de otro, dando gracias a Alá por sus favores. Y desde entonces vivieron una vida muy feliz con la buena vieja, madre de Aladino, y con el sultán, padre de Badrulbudur. Y tuvieron 2 hijos hermosos cornolunas. Y a la muerte del sultán, reinó Aladino en el reino de la China. Y de nada careció su dicha hasta la llegada inevitable de la destructora de delicias y separadora de amigos.